Comenzaríamos así con el foro Educación con Visión Jalisco, innovando en salud visual escolar. Y escucharemos la primera charla de este foro a cargo de la doctora Luz María Arce, presidenta del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Gracias por la atención. Antes de que la doctora Luz María Arce nos comparta sus reflexiones y su información, quiero nada más subrayar que a partir del desarrollo de esta iniciativa y la entrega en la oficialidad de partes está el tema de poder enmarcar a través de este foro con información que pueda ser de utilidad para todos y para el impulso de la iniciativa. Gracias, doctora Luz María Arce, por favor. Sí, ¿se escucha aquí? ¿Sí bien? Okay. Bueno, como parte del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco hemos integrado un programa de salud visual escolar, en el cual la propuesta para el 2026 se contempla así. Como justificación de esto, la salud visual es determinante y clave del aprendizaje y del desarrollo social en la infancia. Y como bien lo comentamos ya, se estima que hasta un 20 o 25% de los alumnos pueden tener algún problema visual no detectado que afecta su desempeño escolar. En Jalisco, la ausencia de un programa de tamizaje sistemático provoca que muchos niños no reciban lentes ni tratamiento oportuno, especialmente en zonas vulnerables. El Colegio de Oftalmólogos de Jalisco propone un programa escalable y autosustentable que mejore la detección temprana, la atención oportuna y la educación preventiva en salud visual. Su objetivo general es mejorar la salud visual de la población escolar de Jalisco mediante tamizajes, educación, corrección oportuna y prevención a largo plazo. Los objetivos específicos: 1. Realizar tamizaje visual anual a los alumnos de primaria y secundaria. 2. Proveer lentes gratuitos o subsidiados a niños con errores refractivos. 3. Detectar y derivar oportunamente casos de ambliopía, estrabismo y patologías oculares. Y hago un paréntesis en ambliopía, porque si bien comentó la doctora Valeria, el tiempo es importante y anualmente tenemos que revisar, sino que semestralmente algunos niños tenemos que revisarlos. Tenemos una barrera o un límite de tiempo para los niños, porque el desarrollo visual ocurre no totalmente durante el vientre materno, sino que nace y se sigue desarrollando la visión hasta los 9 años. Si después de esos 9 años no hicimos un diagnóstico de un error refractivo, ese niño permanecerá con ambliopía, que significa falta de desarrollo visual en algún porcentaje, y no lo vamos a poder recuperar después de esa edad. Es por eso que mencionamos en este foro la ambliopía. Otro objetivo en particular es capacitar a docentes y a padres en la identificación temprana y otorgarles hábitos visuales saludables. 5. Generar una base de datos epidemiológica estatal para planeación futura. La población beneficiaria serían los alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del estado de Jalisco, iniciando con un programa piloto, 10 escuelas aproximadamente, que involucren a 3,000 o 4,000 alumnos. Los componentes del programa serían tamizaje visual, corrección visual, educación visual para la comunidad escolar, control de miopía y hábitos visuales saludables, brigadas móviles, sistema de referencia y teleoftalmología, alianzas estratégicas con la Secretaría de Salud Jalisco, Secretaría de Educación Jalisco, universidades, empresas ópticas, fundaciones y patrocinadores. Indicadores de impacto sería cobertura del tamizaje escolar, se pretende a más del 80% de los alumnos. El número de lentes, cuantificar el número de lentes entregados y niños corregidos, sumar y realizar un porcentaje de los casos de ambliopía detectados a tiempo y hacer un registro epidemiológico anual. Y este programa piloto
sería con una duración de 12 meses. Esto se puede escalar implementando progresivamente a otras regiones del Estado, ya que existen más de 3,000 centros de educación escolar en el Estado. Los materiales educativos que se requieren pues son folletos para padres, podríamos llamarle al folleto, tener como título "Cuidemos la vista de nuestros hijos", ya que la vista es clave para aprender, jugar y desarrollarse. Hay señales de alerta que también podemos incluir en estos materiales educativos, y esto pueden ser los signos o síntomas tempranos que puede verse en un niño o el mismo niño referirlo, como dolores de cabeza, baja tensión en la escuela, se acerca al pizarrón, y todo esto comentarlo en un folleto y en pláticas que se pueden dar en las mismas escuelas a los padres o vía virtual. También hacer recomendaciones para estarse revisando su vista anualmente, y si una vez que uno de los niños recibe lentes, estos revisar que los utilicen y que si se rompen reemplazarlos, etcétera. También hay que tener informados a los maestros, por lo tanto, también hacer infografía para ellos, en donde podemos llamarla "Maestro, tú puedes detectar problemas visuales en tus alumnos", y así difundir estas acciones. Las acciones rápidas también pueden realizarse en un plazo cercano, en menos de un mes, a través de los medios de comunicación, ya sea televisión, radio. Se puede utilizar, pues ahora que utilizamos tanto el WhatsApp y otros medios, para estar en comunicación con padres, maestros y directivos. Dentro de el cronograma de este plan de implementación para mejorar la visión de los escolares, sería fase 1, planeación, que llevaría 1 o 2 meses, fase 2, hacer la prueba piloto en 10 escuelas en el transcurso del tercero y cuarto mes, estamos hablando del 2026, fase 3, entrega de lentes en el mes 4 y 6, del 4 al 6. En la fase 4, educar a la comunidad, maestros, padres, y realizar y entregar material educativo. Fase 5, evaluación e integración, del mes 7 al 10, en donde ya tengamos o podamos recolectar datos epidemiológicos, evaluación del impacto que tuvimos con el programa y hacer ajustes operativos. En la fase 6, hacer el escalamiento a otras regiones del Estado, presentando resultados, y también realizar la búsqueda para financiamiento adicional e incorporación de nuevas escuelas. En un extra a todo esto, hay que también realizar prevención de accidentes oculares y, como lo dije también, prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro. Y bueno, lo demás de buscar un presupuesto para esto, lo atenderemos de manera más puntual con la Diputación. Eso es todo. Les agradezco su atención. Gracias, doctora Luz María Arce. Muy bien, enseguida le pediríamos al doctor Manuel Garza León, presidente del Colegio de Oftalmólogos de Oftalmología de Nuevo León, que nos hable de ese tema que sería la sociedad civil coadyuvando en la salud visual en México. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Traigo una pequeña presentación, si se puede ver, sobre el papel de la sociedad civil en la salud pública, y creo que ahorita en todo lo que platicamos y hasta en las dudas que ustedes han tenido, pues se ven los objetivos que tenemos todos para la salud visual, y en muchos de ellos va a participar la sociedad civil. La sociedad civil no se debe de ver como algo que es ajeno al ejercicio público o hasta el ejercicio de gobierno, sino se debe de ver como un coadyuvante a
al gobierno y a todos a toda la población para la salud civil, ya que la salud visual, como ya lo han mencionado, es clave para la calidad de vida y también para la productividad. Y cosa muy importante es que más del 50% de las discapacidades en general y sobre todo de la discapacidad visual son prevenibles, y la discapacidad visual es la primera causa de discapacidad en México, y hay varios retos que hacen que para el mismo gobierno sea difícil atender la discapacidad visual, como es acceso desigual a la atención visual, el rezago quirúrgico que hay y la brecha de especialistas. Es importante que el INEGI en el 2023 nos demostró que más o menos el 1.5% de la población pediátrica tiene una discapacidad visual, por lo menos asumida por el paciente, y esto es importante porque la cantidad de niños que hay en la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo y cada vez tenemos más niños y menos adultos y adultos mayores, que también los adultos mayores son otro grupo importante de discapacidad visual. Y también el 15% de las personas con discapacidad visual tienen o no han tenido ninguna educación o tienen una educación solo básica en comparación con el 3% de personas que no tienen discapacidad visual. Entonces la discapacidad visual per se limita la educación, y quizá en este sentido el planteamiento y la forma en la que el gobierno, en la que esta iniciativa va a empezar en las escuelas es muy valioso para que no haya un abandono escolar, para que no haya malos resultados, pero es ahí donde la sociedad civil puede ayudar, porque muchos de estos niños no van ni siquiera a la escuela y entonces en la escuela no van a poder ser identificados. En relación a lo que se menciona de cuáles son las enfermedades más importantes en la población pediátrica, pues ya nos mencionaron la retinopatía del prematuro, la catarata congénita, los errores refractivos y la ambliopía, que también es muy importante porque si no se trata antes de los 8 años, ya después no tiene un tratamiento. Entonces, ¿qué aporta la sociedad civil? Lo que hace que la sociedad civil pueda ayudarnos de forma diferenciada de lo que pudieran hacer las leyes y el gobierno, pues en primer lugar creo que la sociedad civil tiene una mayor cercanía y confianza comunitaria con la población que van a estudiar. Generalmente estas propuestas de actividades provienen precisamente de esta misma comunidad que identifica un problema, que es cercana al problema y que por lo tanto entiende la mejor forma de abordarla y ayuda a que al iniciar desde esta comunidad hay una mayor confianza para un apego, porque no solo hay que dar unos lentes, hay que asegurarnos que el paciente se ponga los lentes. Un ejemplo, la Fundación CLISA, que está en Monterrey, aunque hace tamizajes a nivel nacional, ha detectado que muchos de los pacientes a los que les entregaban los lentes no los usaban por diversas razones. Entonces, ahí no solo entregar lentes es suficiente, sino que como comunidad apoyemos para que los lentes se pongan, para que no se estigmatice a las personas que usan lentes y que este apoyo sea realmente de beneficio. Además, como vieron en la presentación de hoy, para que las iniciativas a nivel legislativo y de gobierno sucedan, tienen que llevar mucho tiempo y la sociedad civil tiene esa capacidad de flexibilidad y rapidez operativa. Entonces, a través de esto podemos nosotros rápidamente, identificando un problema, atacarlo y darle un seguimiento. Además de esto, me parece que es importante que en términos generales la sociedad civil no depende de ciclos de liderazgos ni de nada, porque las mismas sociedad civil y estas organizaciones llevan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la Fundación de Estudios de Luz tiene más de 25 años que ha estado trabajando, que es la fundación en la que yo participo, que ha estado trabajando en estas actividades de forma ininterrumpida, porque no dependen de algún momento político o de algún otro tipo. Sin duda, la sociedad civil en conjunto muchas veces con universidades u otras organizaciones han sido parte importante para la innovación en modelos de detección, el uso de teleoftalmología y la implementación de la inteligencia artificial. Es otra de las cosas que me parece que aporta la sociedad civil a la salud visual.
ahorita nos decían, y creo que es muy importante porque cuando preguntaban cuántas personas se van a ver beneficiadas, pues tenemos que tener la evidencia y los datos epidemiológicos que nos permitan entender la magnitud del problema. Y no solo eso, sino identificar cuáles son los problemas que quizá no hemos nosotros pensado que existen, y de esa manera tener un abordaje más dirigido y que sea costo-beneficio adecuado. Y eso, como la doctora nos decía ahorita en el plan que tienen en el Colegio de Jalisco, pues al final es generar un dato epidemiológico que me permita hacer una planeación estratégica mucho más valiosa, y esos son otros de los datos y otras de las actividades que la sociedad civil y las universidades generalmente producimos. Y finalmente, el enfoque en equidad y atención a poblaciones vulnerables me parece muy importante porque en términos generales todas las asociaciones civiles que conocemos se enfocan principalmente en la población que no tiene acceso a estas oportunidades por diversas razones sociales, económicas y de otro tipo. Entonces, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil permiten tener un acceso más dirigido a este grupo de personas y hacer que la salud sea para todos, que es sin duda uno de los beneficios que nosotros tenemos. Les pongo aquí algunos ejemplos de lo que hacemos en Destellos de Luz, que no solo nos enfocamos en detectar un problema y tratar oportunamente, porque también necesitamos identificar que hay personas que van a perder la visión o que desgraciadamente perdieron la visión y necesitan ser reinsertados de una forma más fácil y más amigable a la sociedad, y lo hacemos a través de programas de enseñanza de braille, computadora parlante, además de lentes y otras cosas. Entonces me parece que la sociedad civil tiene un papel muy importante, ya que los problemas visuales son condiciones muy prevalentes en la infancia mexicana y la mayoría de ellos son prevenibles o corregibles, y por lo tanto necesitamos poner atención a ello. Los programas que impulsa la sociedad civil han demostrado su efectividad, pero necesitamos a través de la guía del gobierno y estas iniciativas consolidar redes permanentes y asegurarnos que ningún niño termine la primaria sin una revisión visual completa y, de ser necesario, su corrección óptica. La sociedad civil aporta cercanía, agilidad, innovación, evidencia y equidad, y no solo hace un tamiz, sino transforma a la población y a la salud en lo general. No solo entrega lentes, amplía oportunidades educativas, y no solo atiende, fortalece comunidades. Gracias a este trabajo, miles de niños y niñas en México, particularmente en estados como Jalisco, hay dos, una de Actinver, con una sociedad que se llama Saltos, que está en Saltos de Jalisco, ahorita no recuerdo el nombre de la sociedad civil que lo lleva, entregaron lentes, y otra iniciativa de Ver por Jalisco, han recuperado su visión, su rendimiento escolar y su proyecto de vida. Entonces creo que debemos de trabajar en conjunto, gobierno, sociedad en lo general y las organizaciones de sociedad civil para tratar de llevar la mejor salud para toda nuestra población. Muchas gracias. Gracias, Manuel, muy amable por compartirnos esa perspectiva de la sociedad civil coadyuvando en estos proyectos de salud y concretamente de salud visual. Y ahora le pediría a la doctora Vanessa Bosch Canto, presidenta del Colegio de Visión y Errores Refractivos, que nos hable justamente de un tema fundamental en este momento de la vida de las personas, en la niñez y la adolescencia, la miopía y errores refractivos, epidemia en México en pacientes en edad escolar. Muchas gracias por poderle dar voz a esta petición. Muy agradecida de estar aquí y totalmente necesario. Definitivamente estamos ante uno de los momentos en salud más importantes, más imperativos, porque las condiciones de errores refractivos en los niños nos implican a todos, porque estos niños, como dijimos, son los adultos del futuro, y estas generaciones nuevas que están teniendo ya problemas de errores refractivos van a tener grande discapacidad visual en la siguiente mitad de este siglo si no hacemos algo hoy. La infancia es una oportunidad para atender y prevenir los problemas en las edades adultas. Entonces son niños que van a vivir 100 años y que si se quedan en discapacidad visual a los 60, a los 70 años, ¿quién va a cuidar de ellos sus últimos 30, 20 años de vida? Nadie, no hay un solo programa a nivel mundial que se esté preocupando
por integrar estos problemas de discapacidad visual que se nos vienen y que ya están encima de nosotros. Entonces, los errores refractivos han incrementado, se han duplicado del 2020 a ahora exponencialmente. Sabemos que hoy la miopía y los errores refractivos son la condición ocular más común en todo el mundo. Lugares como Asia ya es el primer lugar de discapacidad visual en poblaciones, en adultos jóvenes. Esto nos va a predisponer a que cuando tengamos 50, 60 años vayamos a tener maculopatías miópicas, desprendimientos de retina, glaucoma y cataratas tempranas, y no tenemos sistemas de salud preparados para eso. Tenemos que hacer campañas, tenemos que hacer marcos legales, políticas públicas como estas que estamos haciendo para poder dar voz y atención a estos problemas que se vienen. Más de 1.400 millones de personas tienen miopía o algún error refractivo en el mundo, pero se espera que para el 2050 4 billones de personas los presenten. Y como dijimos, no nada más es poner unos lentes, los lentes son la ventana para tener una calidad de vida mucho mejor, para que estos niños se puedan integrar a la vida escolar, a mejorar sus condiciones de vida, a la vida financiera cuando sean adultos y al progreso de las naciones. Entonces, necesitamos entender que no es que poner unos lentes, hacer tamizaje de errores refractivos es una de las intervenciones en salud pública costo efectivas más importantes que existen, ¿no? Es poner unos lentes y mejorar todas las condiciones de vida del niño y de sus familias. Es un problema que nos atañe a todos nosotros, no nada más es de los maestros, no nada más es de los papás, no nada más es de los niños, es de todos, y todos necesitamos tener voz y empoderarnos porque necesitamos cambiar las cosas como están. El Centro Mexicano de Visión y Errores Refractivos propone un programa escalonado. Para educar, primero, tenemos que entender la problemática, tenemos que entender que la epidemia de miopía y errores refractivos está encima de nosotros y que los costos anuales ascienden a más de 350 millones de dólares por año, hoy, y esto va a ir empeorando cada año. Entonces, son oportunidades de invertir en el futuro de la salud. Entonces, proponemos primero educar, que los niños puedan entender que a lo mejor podrían ver mejor, que los maestros no nos ganen los diagnósticos, pero que también estén empoderados para que ayuden a los diagnósticos, que los papás, sobre todo los papás que usan lentes, entiendan que los niños también pueden tener problemas visuales. Hay muchos papás que ni siquiera lo saben. Y bueno, y que evidentemente las autoridades tienen que tener una representación importante aquí. Conocer las cifras nacionales no hay muy pocas o hay de pocos lugares. Necesitamos tener estadísticas reales para poder atacar el problema como es. Entonces, proponer que estos tamizajes nos lleven a un censo de los errores refractivos nacionales para poder hacer estrategias y atacarlos. Crear sensibilización, ¿no? Tanto en los profesionales de salud visual como en todos los profesionales médicos, como en todos los profesionales educativos, para que existan estos programas y crear estos marcos políticos necesarios. Tamizajes escalonados de errores refractivos. ¿Por qué en primarias? Porque es donde está la mayor matrícula escolar, es donde más niños llegan, ¿no? Muchos a nivel nacional, muchos se nos pueden perder luego en educación media superior, pero primaria es donde tenemos más concentración, el 90% de los niños está ahí, por lo tanto es ahí donde tenemos que atacar el problema de inicio. Y corregir para el futuro, ¿no? Saber que a lo mejor, como se dijo, esto es un problema dinámico, las correcciones van a ir cambiando cada año, van a ir aumentando, pero saber que ese niño ya tiene una banderita, ya sabe esa familia que a esos niños hay que estarlos revisando, que a esos niños hay que estar involucrándolos en su educación en salud, que ellos también tienen algo que hacer, y esto es un enfoque multidisciplinario en el que se deben de prohibir el uso de dispositivos electrónicos de manera masiva, controlarlos, ¿no? Países como España, por ejemplo, ya los prohíbe hasta los 4 años de edad, países como Australia los limita hasta los 12 años de edad,
Y no es nada más darles un teléfono para que se entretengan o un iPad para que se entretengan. Esto tiene consecuencias importantes en la salud visual y entender que donde podemos hacer las intervenciones iniciales es en estos cambios de vida, ¿no? O sea, ponerles horarios a las pantallas, que los niños regresen a las calles a jugar, a que les dé el sol y que no estén atrás siempre de un teléfono. Y estas cosas son cosas que es educación para todos y que debemos nosotros como sociedad implementarlas. Y bueno, disminuir la carga de los sistemas de salud, porque al que empoderar a toda la sociedad, a estos niños que son los adultos de mañana, en sus problemas visuales, pues vamos a hacer que tengamos mucho menos discapacidad visual, mucho menos carga de discapacidad visual en la siguiente mitad de este siglo. Muchísimas gracias, gracias por permitirme estar aquí. Gracias. Gracias a ti, Vanessa, por la contribución y por la sensibilización al respecto del tema. Y en ese sentido, definitivamente hablábamos hace un rato acerca de un consorcio de salud pública con el doctor Manuel Garza, y tenemos que primero aterrizarnos a cuál es la magnitud del problema, como bien lo decías tú. Y simplemente tomando algunas estimaciones, podríamos decir que en Jalisco habría alrededor de 1.100.000 niños que requerirían de corrección refractiva. Habrá que, ahora a partir de esta iniciativa y del trabajo más programático, saber si la magnitud de esa carga es de tal tamaño o si es inclusive mayor. Ahora, dejando esa perspectiva, vamos a otra fundamental y en la que ya nos da algunas pinceladas la doctora Luz María Ortiz, quien, como ya se mencionó, es presidenta del Colegio Mexicano de Salud Visual Preventiva. Nos va a hablar de educación para niños, padres y educadores. Gracias, Luz María, por favor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este foro. Pues la propuesta es amplia y se tiene que abordar desde muchos puntos de vista, y aquí yo veo que el área de oportunidad es grande para unirnos todos por un solo objetivo, abarcando muchas más cosas, no nomás la salud visual. Sabemos que pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y esto nos puede platicar muchas personas que han perdido su vista por algún motivo, pues que nunca fueron al médico hasta que realmente se sentían mal. Y aquí la oportunidad para hacer conciencia, ¿verdad?, de que la educación, el lugar donde están los niños en una escuela son unas esponjas, es donde de veras vamos a hacer un cambio generacional. Aquí ya platicaron de que los niños en primaria pues es la mayoría de la población, donde ellos además tienen contacto o hacia arriba o hacia abajo en el núcleo familiar, y es una gran oportunidad para desarrollar no nomás su salud física, sino mental y su entorno. Por ello, pues la propuesta muy puntual es, ¿por qué no hacer de los educadores en las escuelas, los profesores, los maestros, de ellos un pilar, una fuerza que nos ayude a llevar esta educación a estos pequeños? Por ello, pues la principal fuente de información acertada y directa pueden ser los maestros en las escuelas, que nos ayuden a sensibilizar acerca de este tema y que le demos importancia al sentido de la vista. Si vamos otra vez a la estadística mundial, pues va a ser alarmante saber que cantidad de gente en el mundo está innecesariamente ciega. Bien lo decía un maestro, estar ciego por catarata, por ejemplo, es estar en la cárcel sin un abogado que te saque. Entonces, pues ahora somos parte de este cambio generacional, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y haciendo también este análisis, ya mencionaron aquí cifras, pues tenemos las personas que tienen ceguera, pero muchas más que tienen discapacidad visual, y dos cosas muy importantes: el 80% de esta ceguera se puede evitar, y somos países subdesarrollados todavía, donde las leyes pues casi no nos ayudan a resolver estos problemas, y por ello pues en países subdesarrollados esta cantidad de discapacidad es donde se presenta. Sabemos que hay factores de riesgo bien importantes, somos un país con un alto número de personas con diabetes mellitus, y por ello pues es un factor que nos va a hacer propensos a tener diversas enfermedades desde la infancia. Tenemos estadísticas a nivel nacional donde vemos que la prevalencia de diabetes
es del 18.4%, pero hay también datos en donde nos dicen que de estas personas que tienen diabetes, el 30% tienen daño en sus ojos. Sabemos que esto tiene un gran impacto social, voy a redundar en algo que ya comentaron mis compañeros, donde se pierde la calidad de vida, donde se pierde la cuestión de la familia, donde se pierden años de productividad, pero también donde se hace más grande la brecha de desigualdad, porque la ceguera se relaciona a una disminución de la calidad de vida. Y tenemos un ejemplo en el país vecino, ¿verdad?, donde uno de cada 4 dólares se gasta en personas con diabetes. Yo creo que aquí en México es bastante más el dinero que se invierte en rehabilitar a esta población. Y otras de las desventajas que tenemos, que culturalmente sabemos que cuando hay un problema de los ojos, acudimos a personal que no está realmente capacitado para resolver estos problemas. Entonces, como que las brechas y la educación se van haciendo más y más grandes, pero bueno, vamos a proponer aquí la solución, teniendo el programa en la escuela donde nos habla sobre el sentido de la vista, sobre su funcionamiento, sobre cómo es que nosotros interactuamos con el mundo a través del sentido de la vista, que no nomás es el sentido de la vista por recibir imágenes, sino que regula ciclos circadianos, porque tiene también el reflejo de una salud en general, ¿verdad? Para muchos oftalmólogos, pues en ocasiones nos damos cuenta que el paciente tiene no nomás un problema localizado al ojo, sino sistémico a la hora de revisar los ojos. Por ello es que es tan importante que hagamos conciencia de lo que el ser humano hace a través del sentido de la vista, de que le orienta, que se aprende, que es algo que usamos todos los días, y al conocer el ojo, ¿verdad?, en las primarias, al hacer que los alumnos en la primaria comprendan el sentido de la vista, las partes del ojo, la fisiología que tiene el ojo, determinar enfermedades que a futuro nos pueden llevar a la ceguera. Aquí les menciono unas cuantas que no son realmente enfocadas solamente a los niños, sino en general a toda la población, y que es de vital importancia que se empiecen a manejar el lenguaje y los términos desde la primaria. Y por supuesto esta enfermedad que en México nos ha dado bastante problema, en el caso de la diabetes, que sabemos que ya es una enfermedad que no es solo de adultos, sino que es de una población donde pues desde la infancia se empiezan a ver los diagnósticos, donde la epidemiología a nivel mundial nos dice la cantidad, que no es un problema que atañe solo a México, pero que, como les comenté ahorita, la causa de ceguera por retinopatía diabética puede ser hasta en un 30% de las personas que tienen esta enfermedad, y los estudios que, como bien dijeron ahorita, ya existen en México determinando las causas de ceguera en nuestra población, los factores de riesgo, no nomás el nivel de azúcar, sino la presión, estar siempre educando en el cuidado de la vista a través de implementar situaciones en la escuela como es la alimentación, como es el ejercicio, y como es muy importante y casi nunca se menciona, las horas de sueño. Hay mucho que enseñarles a los niños de la vida diaria, hay mucho que hacer con ellos, ya que la educación primaria pues nos invita a ser mejores individuos desde la niñez. Y no olvidar que la atención de los ojos, si nosotros empezamos a educar a los niños desde la escuela, ponerles sus lentes y demás, decirles que la revisión de la vista debe ser una vez al año en el área de la oftalmología, y que a través de ellos podemos no nomás entablar un vínculo de educación directa, sino que ellos sean el vector para llegar al resto de la familia, y que la familia sepa que la atención de la vista se debe de llevar a cabo por un profesional. Eso es todo por mi parte. Yo espero que realmente podamos implementar esto como una ley, que toda nuestra población sea merecedora de un examen de la vista una vez al año por un personal calificado, y que los niños, que definitivamente es una población que está en su mayoría cautiva,
podamos hacerlos participar en ello como un vector de educación en el núcleo familiar. Gracias. Muchas gracias, Luz María, gracias. Y sí la verdad que sí es cierto, la verdad que a veces que, tendemos a como compartimentalizar los problemas, y realmente aquí lo importante es integrarlos, porque siempre hay puntos de conexión entre obesidad, sedentarismo, tabaquismo, los hábitos de los papás, la educación de los papás, el enfoque de prevención que pueda tener la familia, y creo que ese empoderamiento a partir de niños en la escuela pueden generar el beneficio a los maestros, a los educadores y sus propias familias. Entonces, si se pueden hacer mensajes muy claros, muy asertivos, pero muy efectivos a través de medios escritos, que algunos de los cuales todavía es factible, pero sobre todo los medios digitales, creo que podría expandirse, como dice Luz María, beneficios no solamente estrictamente en el área de la salud visual. Muy bien, pues gracias por ese enfoque. Y ahora en las últimas de las presentaciones ya como digamos formales, y desde luego esperando con mucho gusto el testimonio de las personas, de los niños y papá que vienen a compartirnos ese testimonio, estará la doctora Valeria Sánchez Huerta, quien como presidenta para la región latinoamericana de la Agencia Internacional para Prevención de Ceguera, IAPB por sus siglas en inglés, nos hablará justamente de algo con un enfoque más conceptual, pero a la vez con un aterrizaje práctico, que sería mejorando los estándares de la salud visual en México a través de un enfoque estratégico de largo alcance. Y antes de darle la palabra, Valeria, si me permites nada más decir que IAPB es una ONG que probablemente sea el motor más importante de políticas y de acciones, de programas para prevención de la ceguera, y que trabaja en una virtuosa coadyuvancia con la Organización Mundial de la Salud y en lo que nosotros nos compete con la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, por favor. Gracias. Valeria. Me gustaría empezar haciéndolos imaginar qué pasaría si hoy tuvieran ustedes un familiar ciego o débil visual. ¿Qué pasaría si tuvieran hoy un niño que no puede valerse por sí mismo? ¿Quién lo cuida, quién lo acompaña, quién lo educa, quién lo lleva? El cambio que eso tendría en nuestras vidas como adultos y todo el entorno familiar. Diputado Isaías Cortés, agradezco la invitación y la importancia que le da este foro. Doctor Antonio Pasca, gracias por tomar a la Agencia Internacional en cuenta en estos foros. Como representante de la IAPB para México y Latinoamérica, agradezco el esfuerzo para darle a la salud visual la importancia que tanto requiere y amerita, donde se cruzan dos temas fundamentales que definen el futuro de los países: la educación y la salud. Los dejo con empiezo con esta frase: 80% de lo que un niño aprende entra por los ojos. Si un niño no ve bien, se altera su desarrollo psicomotor, su desarrollo en general. Si un niño no ve bien, el pizarrón, el cuaderno o una pantalla, no solo se le va a dificultar a aprender, correrá más riesgos de reprobar, de abandonar la escuela, de limitar su proyecto de vida a futuro, pero también tendrá más accidentes y menos oportunidades en la vida. La salud visual es, en realidad, una política educativa y política de desarrollo humano. En México se estima que alrededor del 59% de la población tiene errores de refracción no corregidos, es decir, necesitan lentes y no los tienen. Se habló de costo-efectividad en los diferentes ponentes. Vamos a hablar de lo que significa costo-efectividad con un indicador que es el retorno de inversión social, y esto es, en cirugía de catarata en México se sabe que el retorno de inversión social es de 22:1. ¿Esto qué significa? Que de cada $1 que ustedes pueden invertir
en uno de estos pacientes que tiene catarata, el retorno que se le da a la familia, a la persona y a la sociedad sería 22 veces lo invertido. Si esto lo ponemos en un estudio que se hizo en el Instituto Mexicano de Oftalmología en Querétaro, en retinopatía del prematuro, que ya lo tocaron como un padecimiento indispensable de detectar, si el paciente, al bebé prematuro, se le detecta, se le hacen todos los estudios y se determina que no requiere tratamiento, el retorno de inversión social es de 48:1. Pero si se determina que ese niño sí nació con alguna afectación en el polo posterior en la retina, el retorno de inversión social de detectar a ese niño a tiempo con lo que tiene de sobrevida es de 493:1. Esto es nada más en retinopatía del prematuro. El mismo efecto tendrá cuando logremos empezar a detectar y corregir a los niños que requieren anteojos con una solución relativamente sencilla, pero con un gran esfuerzo que ya lo estamos haciendo aquí. Hablar de salud visual no es hablar solamente de ojos, es hablar de la capacidad de un niño para aprender en la escuela y desarrollar su autonomía y su dignidad. Detrás de cada par de ojos hay una historia humana, económica y social. En México, como muchos países, la principal causa de discapacidad visual evitable sigue siendo la misma: errores de refracción no corregidos. Esto significa que miles de personas ven menos de lo que podrían ver, no por falta de soluciones, sino por falta de acceso oportuno, por falta de organización del sistema y de estándares homogéneos de calidad. Nuestro sistema de salud visual refleja las mismas debilidades del sistema de salud en general: una fragmentación institucional, brechas entre regiones, brechas entre lo público y lo privado, entre el primer nivel de atención y las altas especialidades. Hemos avanzado, sí, pero en islas, seguimos trabajando en silos. Cuando hablamos de mejorar los estándares, no estamos hablando solamente de hacer más cirugías o tener más consultorios o tener más equipo de diagnóstico. Hablamos de algo mucho más profundo, de establecer criterios compartidos de calidad, seguridad, oportunidad y resultados que se puedan medir y comparar y que estén centrados en la experiencia y la vida de las personas, no solo en el número de procedimientos realizados. Mejorar los estándares implica preguntarnos cuánto tarda un paciente en ser atendido, cuánto tarda en pasar del primer síntoma a ser realmente tratado, cuántas oportunidades estamos perdiendo porque nadie revisó la visión de ese lugar de trabajo, de esa escuela o de ese niño. ¿Qué tan homogénea es la calidad quirúrgica y refractiva entre estados, entre instituciones y los prestadores de salud? Pero sobre todo, ¿cómo nos podemos alinear a todos los que trabajamos en sector salud para cerrar estas brechas? La respuesta no está en una solución a corto plazo, ni en un solo programa sexenal. Necesitamos un enfoque estratégico de largo alcance que mire el horizonte de los siguientes 15, 20 o más años y que coloque a la salud visual como un componente indispensable del desarrollo de un país. Este enfoque, a mi juicio, se sostiene en tres grandes ejes. Primero, un modelo de atención integrada en salud visual, que la salud visual deje de ser una intervención aislada y se inserte de manera sistémica en la atención primaria, en los programas de salud escolar y en la salud del adulto mayor y en las revisiones periódicas de personas con enfermedades crónico-degenerativas. Aquí la optometría y la telemedicina y las rutas claras de referencia y contrarreferencia son esenciales. No podemos pensar que todo comienza y termina en un consultorio oftalmológico.
necesitamos las redes y los convenios para poder trabajar en conjunto. Segundo, el fortalecimiento del talento humano. México tiene en tradición una sólida especialidad de oftalmología, pero aún así nos enfrentamos a desigualdades en cómo estos especialistas estamos distribuidos y en el reconocimiento y uso pleno de los licenciados en optometría como la primera línea del cuidado visual. Mejorar los estándares significa formar más y mejor, certificar competencias, impulsar la educación continua y promover el trabajo en equipo interdisciplinario. Un sistema robusto de salud visual se construye con personas bien formadas, motivadas y con condiciones dignas de trabajo. Tercero, la innovación y la tecnología con sentido social. La telemedicina, la inteligencia artificial, las plataformas de gestión de pacientes y los modelos híbridos públicos, privados y sociales abrirán oportunidades inéditas para llegar a esas comunidades a las cuales nadie está llegando hoy, para detectar antes, para priorizar mejor y para utilizar los recursos de una manera más eficiente. La tecnología por sí sola no nos va a resolver nada. Necesitamos un marco ético, regulatorio y financiero que garantice que la innovación llegará primero a quienes más la necesitan y que se mida su impacto real en las vidas de estas personas. Ninguno de estos ejes puede avanzar sin un cuarto elemento transversal, la gobernanza y sus alianzas. El Estado debe de ejercer su rectoría definiendo políticas, normas y estándares claros. Las instituciones académicas y hospitalarias tenemos la responsabilidad de generar la evidencia, formar al talento y demostrar los modelos que sí funcionan en la práctica. Las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales, podemos ser los que articulan estos esfuerzos, movilizando los recursos y visibilizando la importancia de la salud visual de la agenda pública. El sector privado tiene que ser un aliado corresponsable, no solamente un proveedor de servicios e insumos. Mejorar los estándares de salud visual en México a largo plazo significa, en síntesis, pasar de la buena voluntad a la política de Estado, de los esfuerzos aislados a las redes colaborativas, de la improvisación a la planificación con metas claras y medibles. Termino con una invitación muy sencilla, que cada uno de nosotros, que cada uno de ustedes, desde sus trincheras, ya sea en la consulta, en el quirófano, en la oficina de planeación, en las aulas, en los medios, en la comunidad, adopte la salud visual como una prioridad estratégica, porque cuando una persona recupera la vista, recupera más que solo el sentido de la visión, recupera la independencia, la autonomía y la dignidad. Agradezco enormemente esta invitación. Agradecidos estamos nosotros, Valeria, por compartirnos esa visión personal y de la Agencia para la Prevención de Ceguera. Creo que esta enfoque programático de diferentes niveles nos ayuda no a simplificar las cosas, sino pero a tener una brújula un poco más clara. Y creo que la invitación te la tomamos porque esa invitación tiene que tomarse con mucho compromiso en nuestras diferentes trincheras, como tú misma lo has dicho. Y creo que el tema de hacerlo con calidad es fundamental. Tú lo decías hace un momento y con Vanessa lo mencionamos, que por hablar no solamente de un tema, desde luego la calidad pues se establece inclusive en la forma en que se entrega una iniciativa como en esta, que me parece muy virtuosa en muchos sentidos, sino inclusive en los procesos, en el trabajo de coadyuvancia con gobierno, y en algo tan específico como, por ejemplo, que me mencionaba Vanessa, que el 30% de los anteojos que a veces se entregan en campañas son graduaciones imprecisas, que finalmente pueden no ayudar a los niños y a las niñas. Entonces, como que ese proceso de ir
haciendo costo eficiente y altamente y con altos niveles de calidad tendría que estar como siempre en nuestra visión. Pues bueno, creo que el contenido del foro ha sido muy bueno y creo que se hará mucho más circular con la presencia justamente de los testimonios que tenemos y que nos han compartido, y yo les invitaría a que la doctora Vanessa Bosch, que además ella es una avezada oftalmóloga pediatra, nos ayude a conducir este testimonio. Muchas gracias, y gracias también Carolina Cruz, doctora Carolina Cruz, por hacer posible que esto ocurra así. Muchas gracias, gracias al doctor Villar, a la doctora Caro, y si quieren pásenle David y Alejandro. Acá. Bueno, ellos son unos hermanos que tienen problemas de visión. Problemas de visión, y quisiera darle la palabra a su papá. Al parecer su mami tiene también miopía, ¿no? Entonces ya había un poco de sensibilización en este punto, y comentarnos cómo es que se dan cuenta de los problemas visuales de David y de Alejandro. Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Mi nombre es David Vargas Aceves, soy papá de David y Alejandro. Ellos tienen quienes tienen atención oftalmológica desde preescolar. Con David, a los 3 años, se buscó la atención por una alergia ocular, la cual se resolvió satisfactoriamente. Sin embargo, se descubrió que tenía visiones deficientes, por lo que requirió una adaptación de lentes por diagnóstico de miopía y astigmatismo. En el caso de Alex, fue a partir de los 4 años, algo dirigido por antecedentes de su hermano. Ya no presentó ninguna sintomatología, se detectó de manera precoz hipermetropía y astigmatismo para Alejandro. Su vida se ha desarrollado de manera normal, cualquier niño. Tiene un excelente desempeño académico, hace todo sin problema, practica deportes, tiene excelente calidad de vida. Consideramos que es importante la detección y revisión oftalmológica de los niños para detectar problemas de manera precoz, sobre todo si hay antecedentes familiares, en el caso de mi esposa, como se muestra en el caso, así es. Y sin embargo, mejora su calidad de vida, todos los deportes, hacen cualquier actividad de manera normal, y actualmente ahorita David tiene un proceso de ortoquerantología también, y su desempeño ha sido prácticamente transparente para él. Y la Gracias. idea de presentarlos a ellos es que dentro de una misma familia hay diversos problemas de refracción. Entonces yo quisiera que David nos platicara un poco. Él tiene miopía, él está en un tratamiento que ahora existen gracias a la tecnología, como lo platicamos, de detener la progresión de la miopía y de aprovechar esta ventana para que no sigan aumentando sus dioptrías. Entonces, si nos quisieras platicar, David, ¿cómo es, desde qué edad empezaste a usar tus lentes? Pues yo empecé a usar los lentes a partir de los 3 años. En este caso mi mamá me llevó a revisión porque vio que en el kinder no coloreaba hasta el borde, porque no veía bien. Entonces a partir de ahí me diagnosticaron y empecé a usar lentes desde los 3 años. Y alrededor y en marzo de este mismo año empecé mi tratamiento de ortoqueratología, que consiste en un lente grueso que se pone en la noche y moldea el ojo. En mi caso se logró ya que tengo miopía y astigmatismo. Y también usas gotitas, ¿verdad? Y atropina. Eso me permite que en el día pues no ocupe nada. Ahorita, por ejemplo, no traigo lentes ni nada. Y ves perfectamente bien. Entonces, ¿esto te ha mejorado para hacer ejercicio, para ir a la escuela? Sí, porque cuando tenía los lentes, en el tema del ejercicio tenía que quitármelos para que no ocurriera ningún accidente. Y ahorita no es necesario. Claro. Y si quieren platicamos un poco con Alejandro. ¿Cuántos años tienes, mi amor? 11. ¿A qué edad empezaste a usar tus lentes? Los empecé a usar a los 4 años después de una cita de revisión de mi hermano. Él tiene hipermetropía y astigmatismo, es un problema diferente al que tiene su hermano David. Y tú usas tus lentes de armazón. Sí. ¿Has tenido algún problema al utilizar tus lentes de armazón? No, no han sido ningún problema hasta hoy. ¿Los usas para la escuela y para qué más, mi amor? Nomás para la escuela, para los deportes me los quito para que no ocurriera ningún accidente. Perfecto. ¿Y te molestan en la escuela? ¿Te dicen algo? No. Exacto. ¿Algo más que quisiera aportar, papá?
No, sería todo. Creo que esta iniciativa es muy buena yo creo que para todos los niveles, ya sea alguna institución pública o particular, es que los niños tengan acceso a esta prevención y detección oportuna para todos los niños, ¿no?, de Jalisco. De Jalisco y de México, ¿no? Pero hay que empezar por algún lado. Entonces, muchísimas gracias, gracias por sus testimonios y muy valientes. Gracias por acompañarnos, apreciamos mucho su testimonio. Gracias, Vanessa, por conducirlo nuevamente, doctora Carolina Cruz, doctor Villar Calvo, gracias. Y creo que esto redondea bastante nuestro foro y creo que es el momento para que puedan hacer preguntas, que haya respuestas, que haya comentarios. Por favor, entre los asistentes el día de hoy, ¿quisiera alguien hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? Sí. Muy bien. Brenda, adelante, por favor, doctora Brenda Alegría, después doctor Ricardo Jiménez, que también nos acompaña. Gracias. Buenos días. Es importante también saber que una probable efectividad en el rendimiento escolar es el tratamiento de los errores refractivos y la patología visual en los niños y niñas. Generalmente a nuestra consulta puede llegar un paciente o un niño referido por una maestra. Es muy importante incluir al sector de educación, que se involucren en la detección, y su rendimiento escolar es el cambio abismal entre un niño que no tenía un buen rendimiento en sus calificaciones, en sus notas, y el cambio en la salud visual generó una mejor estrategia en el rendimiento. Entonces, el impacto que tiene este tipo de reformas y este tipo de cambios en la salud de niños y niñas también es detectar y cambiar métricas educativas en el país. Muchas gracias. Gracias. Y hacer un comentario aprovechando el testimonio, ¿no? Como dijimos, Alejandro nos refiere que él llega a descubrir que necesita lentes porque su hermano necesitaba lentes. Entonces, estas iniciativas en las que a lo mejor revisamos un hermano hacen una cascada, ¿no?, de diagnóstico en todo lo que es la familia y en todo lo que es la sociedad y las comunidades. Entonces, es poner esta banderita y decir, a lo mejor todos en la familia requerimos lentes, o a lo mejor y todos necesitamos un examen oftalmológico, ¿no? Gracias. Antes de darte la palabra, doctor Ricardo Jiménez, esto que comentas, Brenda, fíjense, creo que para todos es muy claro que a veces los niños con bajo rendimiento escolar, independientemente de que pueden tener discapacidad auditiva, algún trastorno en su capacidad de atención, quedan estigmatizados como el niño o la niña floja o del lento aprendizaje. Es decir, una cantidad de estigmas hacia la familia, hacia la escuela. Entonces, ahí vemos cómo se ramifica que no solamente es esa limitación en esa importante capacidad que es la de la visión, entorpece otras desarrollo de habilidades motoras, deportivas. Y tenemos aquí una terapeuta visual que da testimonio de eso constantemente, y entonces viene toda esta parte de los perjuicios y inclusive de los trastornos emocionales que causa la estigmatización. ¿Vas a decir algo? Sí. Y luego doctor Ricardo Jiménez. Perdón. Hicimos un estudio en el Instituto Nacional de Pediatría de los niños diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, ya tratados con medicamentos, ya medicados, y el 70% de esos niños, eran 280 niños, el 70% de esos niños tenían un problema refractivo que no había sido visibilizado. Entonces, muy probablemente no era que no pusieran atención o que tuvieran déficit de atención, sino que se cansaban de no ver bien y se paraban a jugar. Entonces, creo que esto pues es una cadena en la que implica a muchos niveles, ¿no? Esta estigmatización, el decir es un niño con problemas de comportamiento, pues muy probablemente era porque no veían bien el pizarrón. Sí, buenos días. Mi pregunta va enfocada, bueno, primero que nada, felicitaciones a todos los involucrados porque me parece que es una muy buena iniciativa. Mi pregunta va enfocada en el seguimiento que se le va a dar a estos niños. Como ya vimos, no nada más va a ser darle lentes, se tiene planeado un enfoque integral, ¿no? Pero, por ejemplo, haciendo un ejemplo puntual, por ejemplo, en IMSS, vemos a los niños, les damos la graduación
y si bien les va, los vamos a ver en 6 meses o hasta en 1 año. Entonces, puntualmente en el caso de niños con estrabismo, ¿no? Entonces los volvemos a ver, se les da su refracción, los papás se encargan de conseguir los lentes en donde mejor les convenga. Les preguntamos, oiga, ¿cómo le fue con los lentes? No, pues nomás se los puse 1 mes porque los rompió y no le pude volver a comprar. O no, los usó 3 meses y ya los trae todos rayados, todos raspados, entonces ya no están cumpliendo su función. Entonces, en ese punto, ¿se tiene ya pensado o se tiene algo, más o menos algún boceto, algo se les va a dar seguimiento con alguna cuestión de telemedicina? ¿Se va a capacitar, no sé, a los maestros para que les revisen sus lentes a los niños o a los papás? Porque incluso a veces los papás, les digo, en el caso puntual de a lo mejor un niño con estrabismo, como que no dimensionan pues la importancia de que se corrija ese defecto visual. ¿Qué se tiene pensado en ese aspecto? Gracias. Gracias, doctor. A pesar de que este esfuerzo es solamente legislativo, lo que estamos intentando es que sea una ley permanente, como ya lo comentamos varias veces, pero también estaríamos haciendo el esfuerzo de hacer un acompañamiento con todos los que están aquí presentes. Por eso el foro lo llamamos Educación con Visión Jalisco Innovando en Salud Visual Escolar. No solamente segmentarlo al sector salud Jalisco o al IMSS o al ISSSTE, sino es dirigido a las escuelas, que es donde podemos tener un nicho de detección. En cuanto quede aprobada la ley y el gobierno estatal la publique, el siguiente paso de todos los que estamos aquí presentes, incluidos ustedes si nos acompañan, sería hacer una reunión de trabajo con el propio secretario de Educación, más que con el de Salud, para que se hiciera cuál va a ser el programa y el calendario de atención y diagnóstico. Teniendo ese cronograma construido en conjunto con la Secretaría de Educación, tendríamos que ver los alcances de cada uno de los pasos que vamos a seguir. Solamente lo que usted propone, doctor, es una pequeña parte de toda la problemática que hemos visto y tendríamos que sumar todas las voces que están aquí presentes y las que se puedan abonar para fortalecer el programa. ¿Por qué? Porque vamos a generar un solo programa, pero lo que tiene que darnos ese programa es una serie de indicadores si está funcionando o no. No se vale que el gobierno estatal o el gobierno federal, en caso que se apruebe este tipo de iniciativas, solamente lleguen y digan, ya cumplí, recorrí todas las escuelas y tenemos 2.500 casos. Eso no me sirve de nada. Sería tanto como un gobierno diciendo, compré 100 patrullas y tengo 500 policías. Sí, pero no baja el crimen. No está funcionando el programa. Lo que queremos ver es cuál es el indicador que vamos a dar seguimiento. En el gobierno es muy usual, entiendo también en el sector privado, que tenemos 2 tipos de indicadores, el indicador de gestión y el indicador de impacto. El indicador de gestión habla de la eficiencia de la empresa o del gobierno en aplicar un programa, pero ese no sirve de nada. Lo que necesitamos es el indicador de impacto. ¿Cómo está disminuyendo la prevalencia que tenemos en este tipo de afectaciones a los niños y niñas de Jalisco? Gracias, doctora. Antes de darle la palabra a la maestra Delia, ¿tú vas a hacer un comentario? Ya lo tienes, muy bien. Sí, gracias. Solamente para enfatizar que los que estamos aquí sentados al frente tenemos la inquietud de llevar a cabo esta mejoría en el programa de salud visual y con ello lleva implícito que las revisiones de estos niños no sean en las escuelas. O sea, sí se puede hacer ahí una selección, pero no se puede hacer ahí un diagnóstico porque todos sabemos, los que estamos aquí presentes, que en la etapa escolar a un niño para refractarlo adecuadamente tenemos que aplicar medicamentos que dilaten su pupila y relajen todo el sistema de acomodación del ojo. Ha habido muchas campañas que se acercan a las escuelas y de ahí los toman de sus clases, los revisan en un patio escolar y no me parecen las condiciones adecuadas y ahí estoy totalmente poniendo así el dedo en ese renglón. Los niños
es necesario que acudan a los consultorios adecuados con toda la implementación que ustedes saben que tenemos en nuestros consultorios para poder ser explorados de una manera efectiva, donde no nos equivoquemos en su graduación y no provoquemos un estrabismo que no hay o una ambliopía que no existía, porque sería terrible en la vida de ese paciente. Gracias por tu aportación. Maestra, dele sapien, por favor. Sí. Bueno, yo soy licenciada en Educación Especial primero, después soy maestra en Pedagogía y soy terapeuta visual. ¿De qué va mi presentación? Que tengo una visión global desde el trabajo de Educación Especial como en la educación básica. Ahorita soy maestra de Educación Básica en una primaria del estado de Jalisco. Y sí, efectivamente, como dice la doctora Luz, eso pasa, que de repente hay estas campañas donde incluso en el mismo salón ponen una cartilla al fondo del salón, una cartilla de Sneller, donde los niños ven y les tapan un ojo, les tapan el otro, anotan su graduación y hasta ahí se quedó. Entonces yo como maestra y como terapeuta le digo, oye, ¿y estos resultados en qué momento se los vas a dar a los papás o en qué momento me lo vas a dar a mí para acercarme con los papás para decirle que necesita una valoración? No, es que nosotros luego le vamos a mandar un correo electrónico a los papás y ya les decimos. Y es así como que sí, o sea, la intención es muy buena, pero se queda en la buena intención, o sea, qué padre sería que de verdad nos dieran algo más real como nos propone la doctora. O sea, yo siempre lo he deseado para los niños de educación básica que no tienen muchas veces los recursos económicos para ir a una evaluación más completa, o sea, un tamizaje real, que es lo que yo veo que hace falta. Por eso agradezco muchísimo esta iniciativa, porque ojalá que sea una realidad y que vaya a impactar directamente a estos niños de educación básica, y que si bien a lo mejor ese va a ser el primer acercamiento, el que lleguen a las escuelas, pero que de ahí ya derive a una atención adecuada y que se dé el seguimiento desde el gobierno pues iniciando de Jalisco y pues que llegue para toda la República. Pero agradezco mucho esta iniciativa porque de verdad desde mi trinchera como maestra me toca también hacer sensibilización con mis compañeros maestros como terapeuta visual que soy. Entonces también lo que decía el diputado Isaías, de hacer esa conciencia a los maestros de la importancia de detectar a los niños a tiempo para poderlos también derivar, o sea que sea algo en el que todos estemos como en el mismo canal para poder apoyar a nuestras infancias. Muchas gracias. Gracias a ti, Delia. ¿Hay alguien más con comentarios o preguntas? Por favor, sí. Doctor, por favor. Buenos días. Felicito por las presentaciones y la iniciativa que tomó el diputado Isaías, en la cosa de visual. Yo tengo una experiencia de aquí mismo en el Congreso, cuando se hizo lo de trasplantes, hubo un diputado que le puso mucho énfasis a esto. Desgraciadamente se acabó la legislación y quedó todo en muchas ganas de trabajar. No sé si aquí, terminando su legislatura, seguirá con el mismo ímpetu de todas las otras personas que entren para seguir adelante. De parte profesional de la salud creo que vamos a seguir, pero si no hay recursos de parte del Estado o federal, no se puede hacer nada. Después pasaron 3 años, volvimos otra vez a tener otro fórum como ahorita, se expuso lo que era trasplantes de córnea. Yo me dedico a trasplantes. Por eso me llegó el recuerdo de hace como 18 años que hicimos este mismo fórum, estuvimos con 2 diputados, platicamos, hicieron todo lo necesario para poderlo poner en el diario oficial de la Federación, no se pudo, y ya los diputados pasaron su legislación y quedó todo ahí. Creo que en esta ocasión, qué bueno que usted como diputado Isaías Cortés tenga la oportunidad de que las otras legislaturas que no se metan a partidos, que esto lo sigan haciendo en beneficio de veras
de lo que es México y los niños, porque ese es el futuro de la nación. Muchas gracias. Precisamente lo que estamos intentando es que sea una ley y tiene carácter de obligatorio el cumplimiento. Si solamente lo dejamos como una iniciativa de acuerdo, donde estamos sugiriendo que elaboren un programa para beneficio de nuestros niños, no sería suficiente. Entonces, hoy día, a diferencia de otras iniciativas que se han presentado en este Congreso, queremos que quede en la Ley de Salud. Va a trascender cualquier gobierno de diputados o del gobierno estatal, porque tendría carácter obligatorio el cumplimiento de este programa, porque estarían violando la ley en caso de no dar continuidad. Es lo que pretendemos en este momento. Gracias, y eso nos da gran esperanza, desde luego. Y si la doctora Sara García Otero, adelante, doctora. Sí, bueno, nada más para concluir, primero muchas gracias por la iniciativa y por la apertura. La verdad creemos que es algo que sí puede llegar a cambiar incluso la vida de muchísimos, ahora sí que niños, ahora sí que en su vida adulta. Creo que sí va a ser parte fundamental el trabajo en equipo, no solamente de la parte de, ahora sí que gobierno, la parte de la educación, también de nosotros como el gremio médico, incluirnos y también estar fortaleciendo esta parte y darle seguimiento a que se sigan realizando este tipo de iniciativas y la campaña, y como lo mencionaba el doctor, que no quede solo como en una cuestión que dure un cuanto tiempo y después ya nadie se acuerde de esto, sino como darle seguimiento, y obviamente el trabajo en equipo entre todos creo que va a ser importante. Gracias, muchas gracias. ¿Una más? Sí. Adelante, doctora Mayeli López, adelante, gracias. Gracias. Bueno, primero felicitarlos por esta iniciativa. Realmente creo que como sociedad es una responsabilidad que todos tenemos de impactar en la salud integral de los niños y en este caso pues en la salud visual. Ya vimos pues lo importante que es, se ha discutido en el foro la relevancia que tiene para el desarrollo y pues para el futuro de la sociedad estas iniciativas, pero quisiera preguntarles muy específicamente cuáles son los limitantes. Entiendo que estamos en el punto en el que se busca aprobar esta legislación. Quisiera preguntarles cuáles son los limitantes que encuentran en este punto para que sea pues aprobado esta iniciativa. El proceso legislativo inicia hoy, cuando acudamos a oficialidad de partes, que nos puedan acompañar, presentamos la iniciativa, es recibida, se turna a la mesa directiva y la iniciativa de acuerdo legislativo en la siguiente sesión se somete a votación si se aprueba o no el tema de que se destine presupuesto a esto. En caso que no se destinara presupuesto, la otra iniciativa se turna a la Comisión de Salud. En la Comisión de Salud, los integrantes de la Comisión de Salud, de la cual también formo parte, tendremos que dictaminar la viabilidad técnica de esta iniciativa para que se convierta en ley. De ser aprobada en la comisión, se turna al pleno donde 38 diputados de todos los partidos tendríamos que votar a favor. Luego después se turna al gobierno estatal para que el gobierno estatal lo publique y sea oficial, sea ley. Este proceso puede llevar meses, no es expedito. Sin embargo, implica el compromiso de todos nosotros para que no solamente los diputados que votamos seamos quien acompañemos estos. Quizás ustedes desde la sociedad organizada que representan, el gremio médico que es tan importante para todo nuestro mundo, pudieran tocar puertas y acompañarnos con otros diputados, con otros grupos políticos, en caso que sea necesario para concientizar la necesidad que tenemos de que se apruebe esta iniciativa. ¿Cuál es la viabilidad? Yo no creo que haya alguien en este Congreso que no quiera fortalecer la salud visual de los niños, las niñas y adolescentes del Estado. Eso sería como nuestra gran bandera, porque no imagino cómo pueden posicionar en contra de un dictamen de este tipo, cuando ya esté elaborado. Gracias. Nos deja más tranquilos, pero también está la invitación a que seamos participativos en este tema del cabildeo. Bueno, pues pasamos directamente a las conclusiones. Gracias por su participación y yo les pediría que pudiéramos de mi derecha a izquierda, dejando hasta el final al diputado Cortés Verume, que nos den en un minuto una conclusión o una perla de este foro, por favor. Empezando con la doctora Luz María Arce. En un minuto, pues
básicamente el estar aquí, a mí, como presidenta del Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, me entusiasma que este renglón, este tema, se tome ya, porque es un tema que debía de haberse abordado hace tiempo, y el inicio, como la primera piedra en un edificio, es importante, y yo agradezco que me hayan invitado y pondré todo de mi parte, junto con mis asociados, para que esto se lleve a cabo. Gracias. En un minuto agradecer el poder estar aquí, el poder ser parte de este cambio histórico y entender que es una problemática que ya está aquí encima de nosotros. Es un tema que ya no lo podemos negar, ya no lo podemos obviar y que tenemos que tomar acción, ¿no? Esto es un llamado a la acción para cambiar el futuro de los mexicanos y las mexicanas en la segunda mitad de este siglo y disminuir los índices de discapacidad visual prevenible por unos lentes. Muchas gracias. Vanessa, gracias. Bueno, para mí sería concluir diciendo que esta invitación a la acción, a manos a la obra, la podamos multiplicar a través de nuestros más cercanos, que podamos involucrarlos a todos los niveles. Y desde luego, utilizando la potencia que nos dan las redes, desde luego esa multiplicación puede ser más adecuada para que a partir de esta masa crítica de intención, de buena voluntad, venga ya aprobada la iniciativa de ley o en un camino paralelo, se puedan implementar las acciones específicas, los objetivos precisos y los programas para poder accionar con calidad este importantísimo proyecto. Gracias. Y vamos a pedirle a Valeria que nos siga con ello. Gracias. Entender que no podemos trabajar aislados, que ya no podemos trabajar aislados. El gobierno solo no puede. Necesitamos también apoyarlos desde las iniciativas privadas, la sociedad civil, Secretaría sí de Salud, pero también de Educación, de Economía, de Social, todas las que se ven impactadas por el tema de salud visual. Entonces, si no empezamos a trabajar en conjunto, seguirá pasando lo de siempre, que se queda en una buena voluntad. Bien, en un minuto, saber que educar a un niño es educar a una familia y que los debemos de tener en cuenta como un vector muy importante de una información de primera mano a través de capacitar a los maestros y tener así pues un mejor México. Educar a un niño es educar a una población. Yo creo que es el vector principal para llevar salud inclusive a los más grandes de cada familia. Gracias. Yo, como todos los demás, considero que esto es un trabajo de todos, que no podemos esperar a que alguien lo haga por nosotros, aunque el gobierno es el rector de las políticas públicas. Nosotros como personas y como sociedad civil organizada debemos de influir en esto, y que la salud visual es una fuente de desigualdad muy importante que podemos abatir y con esto mejorar, impactar a toda la población. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes que están con nosotros el día de hoy. De verdad agradezco el esfuerzo de acompañar esta iniciativa y quisiera insistir que la iniciativa no es mía. La iniciativa es de todos ustedes que están aquí presentes, de ustedes que fortalecieron la información para llevarla a cabo. Solamente soy el medio y quien va a firmar para presentarla y le voy a dar seguimiento. Pero no es mi iniciativa, es una iniciativa de todas y todos los que estamos aquí presentes y de todos los infantes de este estado de Jalisco. Muchas gracias por su compañía. Agradecemos las palabras del diputado Isaías Cortés Berumen y asimismo agradecemos nuevamente su anfitrionía. Recordarles que él es presidente de la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez.